Hola, bienvenido a mi canal, soy el profesor Julio César y en este video aprenderemos a resolver problemas relacionados con la circunferencia, que corresponde a la quinta habilidad específica del tema en el programa de estudios de matemática del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. Comencemos. Para resolver problemas es importante que domines los conceptos fundamentales de la representación gráfica y algebraica de una circunferencia, como la ubicación de un punto en el plano, el cálculo de distancia entre dos puntos, la ecuación de la circunferencia y en algunos casos el teorema de Pitágoras. Si necesitas repasar alguno de estos temas, recuerda que puedes acceder a la colección completa de videos con el enlace que se encuentra abajo en la descripción, para que no te pierdas ningún capítulo y puedas estudiar el tema en el orden sugerido. Sabemos que para determinar la ecuación de una circunferencia es necesario conocer las coordenadas del centro y la longitud del radio. Los problemas relacionados con la circunferencia se presentan generalmente cuando esta información no está disponible de forma inmediata, y para responder es necesario calcularla a partir de los datos suministrados en el problema. A continuación, resolveremos 5 ejemplos en distintos contextos para ilustrar los posibles métodos de solución. Puedes pausar este video y tratar de resolverlos por tu cuenta antes de escuchar la explicación. Caso 1. Cuando conocemos las coordenadas del centro de la circunferencia, pero no conocemos la longitud del radio. Problema número 1. Determinar la ecuación de la circunferencia centrada en 3,5, cuyo diámetro tiene una longitud de 8 unidades. Para resolver un problema siempre podemos apoyarnos en la ecuación de la circunferencia. Esta nos sugiere un orden lógico para realizar los cálculos. También es conveniente contar con un dibujo, boceto o representación gráfica que represente la situación descrita en el problema. El enunciado indica la existencia de una circunferencia centrada en 3,5, que posee un diámetro con una longitud de 8 unidades. Al intentar reemplazar las variables en la ecuación, apreciamos que se cuenta con los valores de h y k que corresponden a 3 y 5 respectivamente. El único dato que nos falta es la longitud del radio. El diámetro es una línea recta que pasa por el centro y cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia. Como puedes apreciar, el diámetro tiene una longitud equivalente a 2 radios. En consecuencia, el radio mide la mitad del diámetro y la mitad de 8 es 4. Ahora que tenemos el dato faltante, podemos completar la ecuación de la circunferencia. Problema número 2. Determine la ecuación de la circunferencia centrada en 3,-5 y que pasa por el punto 7,-2. Iniciamos de la misma manera, tratando de determinar la ecuación para darnos cuenta qué dato nos hace falta y realizando un boceto que describe la situación. Al reemplazar las coordenadas del centro en la ecuación, notamos que hace falta calcular la longitud del radio para continuar. Para efectos prácticos, siempre y cuando no estemos trabajando en el plano cartesiano, podemos ubicar el punto 7,-2 en cualquier región de la circunferencia, donde nos resulte más cómodo para trabajar. Por definición, sabemos que la distancia entre estos dos puntos corresponde al radio y disponemos de una fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Al reemplazar las variables obtenemos que x1 es 3, y1 es menos 5, x2 es 7 y y2 es menos 2. El resultado es 5 unidades, que corresponde al radio de la circunferencia, el último dato que nos faltaba para completar la ecuación. Problema número 3. Con base en la siguiente representación gráfica, identifique la ecuación de la circunferencia centrada en C que pasa por el origen. Visualmente podemos extraer las coordenadas del centro, que corresponden a 10,9, y el enunciado confirma que la circunferencia está pasando por el origen. Recuerda que nos referimos al punto 0,0. La distancia entre estos dos puntos corresponde al radio, y con un procedimiento análogo al problema anterior, podemos calcular su distancia, que es raíz cuadrada de 181. Reemplazando en la ecuación, logramos dar solución al problema. Caso número 2. Cuando no conocemos las coordenadas del centro de la circunferencia ni la longitud del radio. Problema número 4. Determine la ecuación de la circunferencia de centro C si los extremos de su diámetro corresponden a los puntos menos 2,-7 y 6,-1. Al intentar reemplazar las variables en la ecuación, notamos que no disponemos de ninguno de los valores requeridos. Realizamos el boceto para analizar la situación. Contamos con una circunferencia, un diámetro y la ubicación de sus extremos, donde C es el punto medio del diámetro.
El punto medio de los puntos P1 y P2 está dado por la siguiente fórmula. Cabe aclarar que cualquiera de los puntos merece el subíndice 1 y el otro en consecuencia obtendrá el subíndice 2. La fórmula nos indica que sumando ambas coordenadas X de los extremos del diámetro y dividiendo el resultado entre 2, obtenemos la coordenada X del centro. Y sumando ambas coordenadas Y y dividiendo el resultado entre 2, obtenemos la coordenada Y del centro, tal como se muestra en los cálculos realizados. Ahora sabemos que el centro C está ubicado en 2,-4 y podemos calcular la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia para determinar el radio. Hemos elegido el punto P2, pero el resultado es idéntico utilizando el punto P1. Y ahora tenemos todos los datos necesarios para completar la ecuación. Problema número 5. De acuerdo con la siguiente representación gráfica, calcule la longitud del radio y las coordenadas del centro para determinar la ecuación de la circunferencia centrada en C si se sabe que la distancia del punto C al origen es de 5 unidades. Primeramente identifiquemos la información que nos han proporcionado en la representación gráfica. Sabemos que C está ubicado en h,4, por lo que falta conocer el valor de h. Tampoco conocemos la longitud del radio, pero sabemos por las indicaciones que la distancia de C a P mide 5 y la distancia de 0 a 4 es 4. Ahora tenemos información suficiente para calcular el radio con el teorema de Pitágoras, pues resulta ser cateto de un triángulo rectángulo del cual conocemos la medida de dos de sus lados. Aplicando el teorema de Pitágoras, si la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado, podemos despejar la fórmula para calcular uno de los catetos, que sería igual a la hipotenusa al cuadrado menos el segundo cateto al cuadrado. El cateto que calculamos corresponde justamente al radio de la circunferencia. Entonces, r cuadrado es igual a 9. Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros de la expresión, r es igual a 3. Y la distancia de 0 a h desplazándose sobre el eje x también es igual a 3. En consecuencia, h es 3. Ahora tenemos los datos necesarios para obtener la ecuación de la circunferencia. Abajo en la descripción encontrarás el enlace a la sección de ejercicios para que verifiques por ti mismo tu dominio sobre el tema, o puedes escanear el código QR que se presenta en este momento en pantalla. En el siguiente capítulo de la serie aprenderemos a determinar si una recta es secante, tangente o exterior a una circunferencia, que corresponde a la sexta habilidad específica del tema en el programa de estudios de matemáticas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Nos vemos en el próximo video.